Iniciamos con las charlas del momento Construir. En la sala 1 tenemos el estudio del impacto de la pandemia en las mujeres, facilitado por Lucía Muñoz de la empresa Deloitte. En la sala 2 tenemos 5 lecciones que las consumidoras le enseñaron a las empresas 2020 y 2021, facilitado por Juan Bernardes de la empresa White Rabbit. En la sala 3 tenemos nuevas maneras de ser líder, facilitado por Alexandra Kisling de la organización Voces Vitales. Bueno, muchas gracias por la invitación al Congreso de Mujer y Negocios de la Cámara de Comercio de Costa Rica y muchas gracias por asistir. Mi nombre es Juan Bernardes, yo soy Chief Strategy Officer de una compañía que se llama White Rabbit FSB Crea. White Rabbit es una compañía que trabaja en dos grandes universos, que es en investigar, entender qué pasa con algo y entender qué hacer con eso. Digamos, trabajamos también en estrategia. Y con eso tiene que ver un poco la agenda de los temas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con los consumidores y las consumidoras, pero también entender a las compañías, ¿no? Y lo primero que vamos a decir es que el mercado, las empresas, miran mucho al consumidor, pero raramente se miran a sí mismos, ¿no? Como estamos todo el tiempo, las empresas, desde las más grandes hasta las más chiquititas, tratando de mirar a quienes nos compran para entender por qué hacen lo que hacen y poder mejorar lo que hacemos para agradar más, digamos, ¿no? Cuando miramos, aprendemos de ellos, para sorprenderlos, pero no aprendemos, no nos vuelve el conocimiento hacia nosotros como empresas, digamos, ¿no? Nos olvidamos que somos parte del mercado, digamos, como muchas veces las empresas y las compañías piensan y hablan como si el mundo empresarial no estuviese formado por consumidores, como si los consumidores fueran y las consumidoras fueran otra raza completamente diferente. Y un poco de eso vamos a hablar hoy, porque en este jugar a hacer algo diferente y tratar de separarnos de lo que en realidad somos, todos vamos al supermercado, todos vamos a una tienda, todos compramos servicios y productos, en realidad lo que pasa es que hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio inverso, que es tratar de aprender la sabiduría de nuestros consumidores y de nuestras consumidoras, ¿no? Para adaptarlo al mundo de las empresas, ¿ok? Por eso, la charla del día de hoy se llama 5 lecciones que las consumidoras y los consumidores les enseñaron a las empresas en el 2020 y en el 2021. En el proceso de la pandemia aprendimos mucho de cómo la gente estaba comprando, pero creemos que ese contenido es importante para entender cómo podemos cambiar y transformar nuestras compañías. ¿Okay? Yo lo sé, estamos hartos de hablar del COVID y voy a tratar de casi ni hablar del COVID para superar esa etapa, ¿ok? Pero sí lo que tenemos que decir es que el mundo no es igual después de lo que nos está ocurriendo y de lo que nos ocurrió. Y probablemente nos ocurrirá por algún tiempito más, ¿ok? La desaceleración, lo que pasó con el impacto del escenario económico es que se desaceleró la economía, se ajustaron los valores fiscales, es decir, se empezaron a pensar nuevos impuestos, ¿ok? Se viene todavía para adelante, probablemente nuevos impuestos para tratar de financiar el costo del COVID, que el COVID tuvo y está teniendo todavía en el país. También hubo un impacto en la inflación, en la pérdida del poder de compra, se cayó el consumo, y eso transformó al consumidor en exigente, impaciente, volátil, astuto, con muy poca atención racional. Tenemos poco tiempo para tomar decisiones porque tenemos que decidir muchas más cosas. Estamos volviendo a pensar cosas que no pensábamos hace mucho tiempo. Hay categorías de cosas que compramos que hace tiempo que no las pensábamos, que estaban automatizadas. Y finalmente, el mundo nos está obligando como consumidores a volvernos más prácticos y empíricos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que el mundo llamó nueva normalidad, ¿no? Y esta nueva normalidad ya para inicios del 2020, hace ya bastante tiempo, se empezó a hablar de esta idea de que lo que venía lo que venía como nuevo tenía que ser normal, que respondía un poco más a lo que todos queríamos, todos queremos que lo que venga sea algo que más o menos sepamos cómo trabajar, pero en la práctica el mundo no es lo que nuestros deseos dictan, sino que el mundo es lo que es el mundo. Entonces,
vamos a tratar de hablar de cuáles son esas lecciones que nos dejó estos cambios que aprendimos del consumidor y de las consumidoras en la pandemia, y específicamente vamos a tratar de entender el rol de la mujer, cómo la mujer empieza a ser como un testigo para lo que probablemente va a pasar también con los hombres posteriormente, pero es bien interesante porque es un mercado bien interesante para abordar, para complacer, porque hay mucha deuda que trabajar, pero también es un mercado testigo. Digamos, lo que va a ocurrir está ocurriendo antes en las mujeres que en los hombres, y eso es algo bien interesante que vamos a ver más adelante. El primer punto, o el primer cambio, o el primer aprendizaje que tenemos de los consumidores, la estructura va a ser, vamos a ver un aprendizaje de los consumidores y después cómo podemos traducir esto al mundo de nuestras empresas, de nuestras compañías, más grandes, más chicas, desde una multinacional hasta una pyme. El primer punto es que hubo un cambio en el sentido de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hablar primero del mercado de los consumidores. Bueno, lo que era justo previamente, lo que antes de la pandemia considerábamos justo, ya no lo es. Y esto tiene que ver con una idea que se llama ecuación de valor. La ecuación de valor es la relación entre lo que pagamos por algo y lo que nos dan a cambio, ¿ok? Por un producto o servicio y lo que nos dan a cambio. Voy a la pulpería, le digo, me gustaría, no sé, comprar un galón de leche, me dicen cuesta tanto dinero, pago el dinero y hago una cuenta mental en mi cabeza, estuvo bien, está caro, lo que fuere, esa es mi ecuación de valor. Bueno, este cálculo mental, como dijimos, el consumidor se volvió más exigente y un poco lo que está pasando es que se volvió mucho más, se volvió, de nuevo, mucho más exigente con lo que pide a cambio de lo que paga, ¿no? Esta relación se venía ajustando un 10% por año durante el 2018, el 2019, pero en la pandemia lo que pasó es que este crecimiento, este ajuste de la ecuación de valor, se ajustó un 25% en 6 meses. Aquí ven en la barra roja de la derecha que tenemos un 82% de gente que cree en el 2020 que los productos y servicios son injustos, o lo que paga por los productos y servicios es injusto en relación a lo que recibe. ¿Okay? Y esto es como muy, muy importante. ¿Okay? Para el 2021 no eran 8 de cada 10 consumidores, sino que ya 9 de cada 10 consumidores creen que lo que les ofrecemos es injusto. Y acá tenemos puntualmente un valor bien interesante para entender y para trabajar, ¿no? El concepto general es que a partir de la pandemia, ya venía pasando antes, pero la pandemia lo aceleró, las consumidoras y los consumidores se volvieron más exigentes, ¿ok? Y esto tiene que ver con el impacto económico. Por ende, en los bolsillos de las consumidoras, mujeres, lo que pasó es que esto fue un impacto mucho más grande, por ende la exigencia es mucho más alta y la inconformidad y la necesidad de cambio de producto fue mucho más alto. Ahora, ¿cómo podemos traducir este aprendizaje del mundo empresarial y del consumo, del mundo del consumo al mundo de las empresas? ¿Qué deberíamos aprender desde nuestras compañías? ¿Qué podríamos aprender entendiendo que las compañías están armadas por consumidores, digamos? El supermercado no es una especie aparte de la gente que va al supermercado. El supermercado va desde la cajera de una tienda hasta el CEO de una compañía, digamos, ¿no? Y acá un poco lo que entendemos son algunos factores que generan insatisfacción en las compañías. Y empezamos a ver que en el mundo de las empresas pasa lo mismo. Hay mucha gente que, esto es una investigación que hizo Kiru, que es una plataforma bien interesante de pago de planillas, y un poco lo que planteaban es estas necesidades o estas insatisfacciones que surgen de los trabajadores, como por ejemplo que los principales 3 insatisfacciones tienen que ver con que les falta un buen salario y, por ejemplo, que no recibe beneficios monetarios por el trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que esa misma insatisfacción que estamos teniendo como consumidores a la hora de pagar por lo que recibimos, la estamos teniendo como trabajadores a la hora de recibir a cambio de nuestro trabajo una recompensa económica o de beneficios, ¿no? Y empieza a pasar que tenemos un público que está totalmente estresado, más de la población, más de la mitad de la población está totalmente estresada con respecto a los problemas financieros, ¿ok? De nuevo empieza a pasar lo mismo, donde aquí van a ver el corte por géneros, perdón, vamos a ir un poquito para atrás. Bueno, aquí van a ver el corte por géneros, donde tenemos que las mujeres, tenemos un 60% de las mujeres están estresadas por básicamente los problemas financieros. Y esto replica en el conocimiento que aprendimos antes del consumidor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno,
el dinero, las cuentas no están cerrando, y eso está poniendo un estrés más alto y está poniendo una exigencia mucho más grande a la hora de pagar, de que nos egrese dinero de nuestras cuentas para comprar un producto, pero también a la hora de obtener el dinero, ¿ok? Esta lógica empieza a transmutar desde las personas hacia los consumidores, hacia los trabajadores, en todos lados trabajamos con la misma lógica. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, hay tres cosas importantes que podemos aprender. La primera de ellas tiene que ver con repensar la ecuación de los trabajadores, ¿ok? Repensar a todas las personas que trabajan en mi compañía, en mi empresa, entender qué les estoy dando y entender que al igual que yo, al igual que todos mis consumidores, son personas que eventualmente la pandemia hace que sientan una rigurosidad o una necesidad mayor. El segundo punto es que esto se arregla con valor y no con dinero. Y esto es clave, ¿ok? Si yo quiero arreglar este desbalance de ecuación de valor, nosotros hicimos varios estudios al respecto. La respuesta no es bajar el precio y hacer en esta balanza entre lo que pagás y lo que recibís, bueno, si te cobro menos, funciona. No, no funciona así para resolver. Voy a tener que ofrecerte más valor, ¿ok? Y más valor en términos laborales en una empresa es que por ahí tener más días de vacaciones, poder trabajar más días desde la casa, poder tomarme tiempo libre, ¿ok? Y hay que acompañar la vuelta del costo laboral individual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas empezaron a tener más presupuesto, aunque se achicó el mercado, porque al no ir a trabajar físicamente se evitaron un montón de costos. Costos de ir a comer, no sé, en un KFC, o de que voy por la calle y me tiento y me compro una Coca-Cola, bueno, o del costo de transporte, o de gasolina, o de teléfonos, o de datos. Todos esos gastos me los ahorré. Ahora tengo que volver a trabajar y hay que acompañar esa vuelta. Vamos a seguir con el siguiente punto que tiene que ver con el pragmatismo mata el relato, ¿ok? Y acá es algo bien importante. Vamos a hablar qué pasa con el mercado y este dato. Y acá vamos a hablar de dos grandes tipologías de los consumidores, pero también de las personas. Hay dos grandes tipos de personas en el mundo. Ustedes podrán reconocerse como uno o como el otro, pero tenemos la gente que está más enfocada a resultados, ¿ok? Y la gente que está más enfocada a los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que quiere terminar el lollipop rápido, entonces lo muerde, o sea, quiere terminar el proceso y quiere saltarse el proceso para llegar al resultado de comerse el lollipop. Y hay gente que al revés quiere que dure lo más posible y en vez de morderlo lo chupa. Bueno, esa misma lógica lo podemos tener en un montón de campos. Hay gente que no corta 30 minutos en la oficina, sino que lo que hace es básicamente que se pone a pensar, digamos, no corta el trabajo para comer 30 minutos, sino que come en el escritorio, ¿no? Entonces, está jerarquizando un resultado, ¿ok? Por el proceso. Es decir, el día a día del trabajo es un poco peor, pero el resultado gana 30 minutos. Y hay gente que es al revés. Bueno, a unos los llamamos performance, los que jerarquizan el resultado por encima del proceso los llamamos performance. Y los que jerarquizan el proceso por encima del resultado los llamamos reassurance, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con estos dos tipos de personas en el mundo? Los de resultados y los de procesos. Bueno, Costa Rica era históricamente un país que tenía un 70% de gente de procesos. Por eso una de las tantas acepciones que tiene el término pura vida tiene que ver con esto, con saber vivir y disfrutar de la vida, digamos, ¿no? de disfrutar el momento, ¿ok? Lo que empezamos a ver es que a través del tiempo, la tipología de procesos empezó a decrecer y la de resultados, que está en color turquesa, va creciendo. Ahí ven, en 2019 ya había más gente de resultados que de procesos. Había un 65% de los ticos que estaban más orientados al resultado que al proceso, y para el 2020 era un 83%. Es decir, 8 de cada 10 ticos al 2020 estaban orientados a resultados. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Bueno, enfocarnos en la experiencia es un lujo que podemos darnos cuando el resultado está completamente garantizado. Repito, enfocarnos en el proceso y en disfrutar de esos 30 minutos de almuerzo es un lujo que podemos darnos cuando sabemos que vamos a poder entregar el trabajo del día, cuando sabemos que el resultado va a ocurrir igual. Entonces podemos parar y no comer en el escritorio y comer aparte y volver a trabajar. Lo que está pasando con la economía es que el resultado ya no está garantizado por default. Ciertos resultados que antes más o menos iban a ocurrir y nos daban ese margen para que
nos tomáramos tiempos para que pudiéramos tomarnos al rato el cafecito y demás, desaparecen y estamos mucho más enfocados en el performance que en el reassurance. Por eso crece la cantidad de ticos que se enfocan en el resultado, porque es necesario. Y esto no tiene que ver con que no nos interese más el proceso, tiene que ver con una cuestión de orden. Primero está el deber y después está el querer, ¿ok? Todos queremos tener un día a día agradable, todos queremos tener un buen proceso, pero primero tenemos que tener garantizado, debemos tener garantizado un resultado. Entonces, primero el deber, y una vez que volvamos a garantizar el resultado, vamos a volver a enfocarnos en el proceso y nos va a interesar más la experiencia de vuelta, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se puede traducir al mundo de las empresas? Bueno, cuando vemos si a la gente le ofrecen, por ejemplo, qué beneficios les gustarían a las personas que les ofrezcan en industrias, digamos, como en beneficios empresariales en los trabajos, digamos, ¿qué te gustaría que tu empleador te dé como bonos? Lo que encontramos es que tenemos supermercados, servicios médicos y servicios educativos. Es decir, todas cosas muy funcionales. Nada de viajes al Caribe, ok, turismo empieza después, restaurantes, todas cosas del querer vienen después, pero primero son las del deber, ¿ok? Ordenamos lo que necesitamos primero. Primero necesitamos resolver el supermercado, servicios médicos y servicios educativos. Y después pues, hablamos de turismo, después hablamos de restaurantes, después hablamos de tiendas de electrodomésticos y demás, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que ocurre en el mercado del consumo ocurre en las compañías, ¿ok? Entonces, esta funcionalidad que estamos buscando, ¿ok? Es bien interesante sobre todo para el mercado femenino. ¿Por qué? Porque históricamente, por una cuestión de sesgo de género, suele ofrecerse a las mujeres cuestiones más experienciales, digamos, ¿no? Como que se asume que el hombre es mucho más pragmático y que la mujer es mucho más emocional, que son todas asunciones, hay hombres muy emocionales y mujeres muy emocionales, hombres muy pragmáticos y mujeres muy pragmáticas. Bueno, más allá de la cuestión de género, que es cultural y es una construcción, lo que tenemos por encima de esa capa es gente que pragmáticamente tiene que resolver algo. Lo que tenemos que entender es que la eficiencia es la nueva experiencia. Quieren que tengan una buena experiencia sus consumidores hoy, el próximo año y medio. Bueno, vamos a tener que primero resolver lo básico. Antes de ponernos a pensar una experiencia en mi producto o mi servicio, voy a tener que pensar en cómo resuelvo lo básico. Y cuando hablamos de que las mujeres van a ser el tester de este nuevo mercado, es el lugar principal para probar estas mejoras, porque son quienes más lo están necesitando. Entonces, ¿cómo soy eficiente para el público femenino? Es una gran oportunidad, primero porque es un público muy necesitado de esa eficiencia, pero también es un público al que no muchas personas le están hablando, y las pocas personas que les están hablando, de modo directo, lo hacen para productos exclusivamente femeninos, ¿no? Pero en productos que no son femeninos nadie se está comunicando, y hay una oportunidad muy, muy interesante. Necesitamos dejar descansar el felizómetro de las compañías y las variables blandas, ¿ok? Para empezar a hablar de las cuestiones más duras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en estatus en las compañías? ¿Qué estamos haciendo en certeza? ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo en autonomía, en relación? ¿Ok? ¿Y qué estamos haciendo en justicia? ¿Ok? Tenemos que entender básicamente estos conceptos para poder, básicamente, poder ordenar variables duras para las personas que trabajan en las compañías. ¿Qué es esto? Tengo que ver cómo es el esquema de estatus. Yo tengo que ver pragmáticamente cómo hago que el espacio laboral sea mejor. Bien, ¿cómo hago que el espacio laboral sea mejor? Bueno, ¿tengo amenazas o tengo beneficios en estatus? Mi compañía, la estructura, que un trabajador hable, ¿lo pone en peligro por el estatus que hay? ¿Solamente puede hablar el presidente? ¿Solamente puede hablar el dueño de la tienda? ¿O todo el mundo puede hablar? Ok, hay certezas en este mundo donde no sabemos cuándo nos vamos a dar una vacuna o cuándo vamos a obtener ese aumento por la situación económica. Bueno, le estoy dando certezas, tiene una previsibilidad, bien. Le estoy dando autonomía, estoy dejando que tomen sus propias decisiones. ¿Hay algún tipo de vínculo? Hay lo que se llama relatedness, ¿ok? ¿Hay justicia? ¿Se paga lo mismo? ¿Se valora lo mismo una idea de un hombre, de una mujer en una compañía? ¿Hay este sentido de justicia que no importa de quién sale la idea, si la idea es buena, funciona? Si logro hacer un mérito laboral es igual, si soy grande, si soy joven, si soy hombre, si soy mujer. Bueno, hay que empezar a incorporar parámetros claros y tangibles y dejar parámetros más blandos de lado, ¿ok?
Después vamos a hablar de 3 grandes learnings del proceso. El primer learning de este punto es que tenemos que pensar en resolver lo básico antes de lo lúdico, ¿ok? Variables claras y pragmáticas. Y, por último, que la eficiencia es la nueva experiencia. Vamos a ir al punto número 3, que es que el ancho de banda racional se disminuyó, está disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas tenemos un ancho de banda, una cantidad de información que podemos tomar de un tema de explicaciones. Para construir esta ecuación de valor, para justificar si debo o no pagar por este producto o servicio, tengo un ancho de banda que puedo incorporar. ¿Bien? Ahora, este ancho de banda se achicó. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para que cuando nos falte algo, ¿ok?, obsesionarnos por eso. Hay 2 señores que escribieron un libro, que son estos que están aquí, tienen nombres muy complejos, Sendil Mulanaitan y Eldar Shafir escribieron un libro que se llama Escasez, por qué tener poco significa mucho, y lo que estudiaron es qué le pasa a la gente cuando le faltan cosas. Y lo que dice esta gente es muy, pero muy interesante. Dice que cuando me falta algo, lo que pasa es que la gente desarrolla lo que se llama visión de túnel. Se enfoca en eso que le falta. Si me falta dinero, todo el tiempo pienso en dinero. Entonces, cuando yo voy a esta tienda y quiero comprar unos zapatos, y digo, ok, y esos zapatos de ahí, y la vendedora me empieza a contar que bueno, que están hechos con cuero de buena calidad, si a mí me falta dinero, voy a tratar de ir rápido, pragmáticamente, al punto de decir, ok, ¿cuánto valen? Y si yo hago eso muy rápido, no dejo a que la vendedora me construya la ecuación de valor, no le doy el tiempo necesario. Lo que está pasando es que como está faltando dinero, ok, eventualmente hay un efecto de escasez y se está achicando el ancho de banda racional. Aguanto menos explicación de por qué lo que estoy comprando vale lo que vale. ¿Ok? Ahora, esto es en términos de mercado, ¿no? Vamos a ir pasando al mundo de empresas. ¿Qué pasa con el mundo empresas? Bueno, una de las cosas que empezamos a ver es que 3 de cada 10 personas sienten que tienen menos concentración que hace menos de un año. Esta menor concentración no es menos concentración. Las personas viven este efecto como si tuviesen menos concentración, pero en realidad es que están mucho más concentradas, pero en una única cosa que los obsesiona. Esto es como hacer malabares con 3 platos y concentrarse demasiado en uno solo. Se me van a caer los otros 2 y va a parecer que estoy desconcentrado, pero en realidad es que no dejé de mirar a uno. Bueno, eso está pasando. Estamos demasiado concentrados en lo que nos falta. Entonces, ¿cuáles son los learnings que tenemos de este proceso? Tenemos que apelar a una mayor simplicidad. De nuevo, cuando hablamos de hombres esto es necesario, cuando hablamos de mujeres esto es súper necesario, porque todo lo que está ocurriendo en el mercado le está ocurriendo al hombre y le está ocurriendo con mucha más intensidad a las mujeres. Y a su vez, hay mucha gente trabajando sobre el mercado masculino, hay mucha gente en el mercado trabajando, en un mercado que es más chico, por lo cual las oportunidades se valoran mucho, y todo el mundo está concentrado más en el público masculino que en el femenino, por el cual estadísticamente y poblacionalmente es la mitad del mercado en muchas industrias, por lo cual es una oportunidad mucho más fácil para destrabar problemas y también para resolver alguna cuestión social. Digamos, existe la necesidad de parte de las empresas, de los emprendimientos, que se enfoquen en el público femenino, no solamente porque socialmente es algo bueno, sino porque económicamente es algo muy rentable. ¿Okay? El segundo punto tiene que ver con entender y trabajar sobre el foco. Yo no tengo mucho tiempo, tengo a alguien viendo en visión de túnel que al muy poco tiempo voy a tener que darle un argumento racional para que me compre. Un argumento que tiene que ser mucho más claro porque ahora es más exigente. ¿Ok? Y el tercer punto es que la falta de dinero es falta de tiempo. Esto suena raro, pero voy a tratar de explicarlo, es bien concreto. Cuando a alguien le falta tiempo, cuando a alguien le falta, dinero, lo que en realidad le está faltando es tiempo. ¿Cómo lo explicamos? Si yo no tengo dinero, tenía un dinero y comía afuera y de repente no lo tengo más, no puedo comer afuera en el trabajo, sino que tengo que prepararme comida. Si me preparo comida, tengo que invertir media hora, 1 hora en mi casa para prepararla y guardarla. ¿Okay? Si tengo 1 hora para prepararlo en mi casa, no puedo ir al supermercado y pasarme más tiempo, ir a 2 supermercados para ver productos y bajar el costo. Como no puedo ir a 2 supermercados, voy a un solo supermercado y pago cosas más caras, algunas más baratas y me enganchan algunas más caras. Como pago algunas cosas más caras, tengo todavía menos dinero y tengo menos tiempo. Entonces es como un círculo vicioso. Eventualmente tenemos que entender que cuando hablamos con nuestro nuevo consumidor y consumidora, ¿okay?, estamos hablando con alguien que esencialmente tiene menos paciencia, menos ancho de banda racional, pero sobre todo menos tiempo. El futuro es el bien codiciado. Este es el punto número 4. Vamos a hablar un poco de esto para clarificar.
lo que tenemos aquí es básicamente el punto donde hablamos de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué estuvo pasando en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos si hay algo que primó es la incertidumbre. Hay muchas cosas, no sabemos cómo hacer muchas cosas, ¿ok? No sabemos cómo van a seguir muchas cosas. Durante mucho tiempo tuvimos faltaron certidumbres, siguen faltando algunas certidumbres de qué va a pasar en el futuro y demás. Esta falta de idea de lo que va a pasar en el futuro es un poco lo que explica por qué la gente compra papel higiénico, ¿no? Hay un driver emocional que se activa en estos casos cuando tenemos incertidumbre que se llama estabilidad futura, future stability. Y lo que hacemos cuando tenemos el futuro en juego, cuando no sabemos qué va a pasar, es compramos todos los futuros posibles para compensar esto, ¿no? Aquí ven cómo creció el driver y un poco lo que pasa es que estamos compensando todos los futuros posibles. La gente compra papel higiénico de a 24 unidades porque como no puede garantizar la economía hacia adelante, no puede garantizar en algunos casos la vacuna, en otros ya se las han dado, digamos, pero eventualmente lo que termina pasando es que no puede tener muchas certezas en su vida, entonces compra falsas certezas o certezas parciales. Compro papel higiénico en el baño, eso es muy barato de comprar, por eso ese es el producto elegido para hacerlo, porque comprar 24 unidades de jabón o de shampoo es muy caro, pero 24 unidades de papel higiénico lo puede hacer todo el mundo. Entonces, este driver que todos queremos comprar tiene que ver con que queremos garantías de futuro. Cuando compramos productos y servicios, sin darnos cuenta, estamos tratando de compensar el hecho de que tenemos mucha incertidumbre y queremos certezas, ¿ok? Entonces, lo que está pasando y cómo podemos traducir esto al mundo de las empresas es, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente si tiene tarjeta de crédito o no actualmente, ¿ok? Lo que entendemos es que tenemos un 65% que ya no tiene tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en el mundo de las certezas, por la nueva ley bancaria, lo que pasó es que a mucha gente le sacaron las tarjetas, por ende se redujo esta certeza, ¿ok? Ahora, ¿para qué está usando la gente las tarjetas de crédito? Y van a ver que el uso que le da es que es para pagar productos y servicios, ¿ok? Para disfrutar de descuentos, ¿ok? Pero principalmente para emergencias. El 49% usa las tarjetas de crédito para garantizar futuro. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje, los aprendizajes que tenemos? Bueno, el primero es que el futuro se sintió y se sigue sintiendo inestable y que como emprendimientos tenemos que garantizar certezas. El cliente parece que viene a comprar mi producto, mi servicio, pero en realidad, aparte, está comprando cierta certeza de que no se va a quedar sin el producto, sin el servicio. Mucho más que lo hacía antes. Después de la vacunación también va a seguir siendo prioridad porque esto es como la guerra. Todos y todas pasamos por una guerra, ¿ok? Que fue un momento bien, y lo es todavía, es un momento bien complejo que va a dejar secuelas inclusive una vez resuelto. Y lo otro es que cualquier futuro es futuro. La gente está comprando un futuro que durante mucho tiempo no pudo tener una vacuna durante mucho tiempo y eso quedó grabado en la piel. Está tratando de mejorar eso. Entonces, con mi producto o servicio, ¿puedo ofrecer futuro? Sí. ¿Cómo puedo trabajar para ofrecer futuro al público femenino? Entendiendo que en esta escala es quien más futuro necesita, porque es quien más vulnerabilidad económica tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo garantizar o transformar o agregarle el valor que le hace falta a mi producto en esta ecuación de valor que tengo que mejorar porque es más exigente la consumidora? ¿Cómo puedo agregarle algún valor que esté construido sobre la idea de durabilidad de mi producto o servicio, de certezas? ¿Okay? Y por último, en un quinto lugar, vamos a hablar de la unión de futuro y pasado. No solamente queremos comprar un futuro que es inestable, que no sabemos cómo va a venir, queremos garantizarlo. Si pudiésemos pagar un futuro, lo pagaríamos, sino que como estamos perdiendo muchas cosas, estos son momentos de pérdidas. Durante este tiempo, estos meses, este año, perdimos básicamente lugares donde íbamos a comer, hay gente que perdió vínculos con personas por dejar de verse, hay gente que perdió un trabajo, hay gente que perdió una parte de su salario, hay gente que perdió la salud porque tuvo la mala suerte de contagiarse el virus, o inclusive alguien que perdió un familiar y perdió la vida, digamos, ¿no? Son momentos de pérdidas. Entonces, no solamente estamos queriendo comprar futuro, sino que también estamos queriendo comprar pasado. Que junto, querer comprar futuro y pasado, en términos teóricos, lo que se llama es una búsqueda de control. Queremos controlar el futuro y el pasado.
Queremos no perder lo que tenemos, porque venimos perdiendo cosas, eso se llama controlar el pasado, pero también queremos garantizarnos que el futuro va a ser controlable. Por eso compramos mucho papel higiénico. Como no puedo darme la vacuna porque todavía no es mi turno, bueno, entonces lleno el baño de papel higiénico. No lo hago así de consciente, pero es una manera donde vamos comprando tranquilidad, ¿ok? O compro más de 3 detergentes, por eso Walmart no me quiere vender más de 3, porque la gente quiere comprar futuro en lo que sea, en detergente, en papel higiénico, en lo que fuere, ¿no? Entonces, esto es una búsqueda de control. Eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Estas dos uniones de comprar pasado y futuro nos dan este consumidor o esta consumidora específicamente que busca control. ¿Cómo se traduce esto al mundo de empresas? Bueno, uno de los medidores donde detectamos esto en el mundo de los empleados, en las compañías y en las empresas, es con qué frecuencia recibe el salario actualmente. Les preguntábamos, el 70% lo recibe quincenalmente, ¿ok? Cuando le preguntamos con qué frecuencia le gustaría recibir su salario, tenemos ya un 42% que dice que lo quiere semanal, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos queriendo controlar mucho más el salario, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de entender qué podemos esperar hacia futuro, ¿ok? Un poco lo que podemos esperar hacia futuro con estos 5 puntos es tener una consumidora, y vamos a hablar del público femenino para entender que esa es puntualmente una oportunidad tanto social como de mercado. Y de nuevo, una cosa no se opone a la otra, de hecho, están completamente alineadas. Entonces, en esta oportunidad tenemos un consumidor y consumidora mucho más exigido por la situación económica, que se vuelve más exigente porque no cuenta con tanto dinero. Un público potencialmente más afectado, que es el público femenino, pero también potencialmente menos competido por los competidores en la mayoría de las industrias. Entonces termina siendo un público meta al cual está requiriendo ciertas certezas y cierto control, y sobre todo poder construir una mejor ecuación de valor a través de una mayor construcción de futuro. Entonces vamos a tratar de definir esto. Mayor exigencia, lo que nos dice es que tenemos que crearle valor tanto al empleado como al consumidor, ¿ok? La eficiencia es la nueva experiencia. Pensemos en esto. Primero, cumplir con lo básico, lo pragmático. Primero, logremos que las personas puedan comprar lo que necesitan en poco tiempo. ¿Por qué? Porque menos dinero es menos tiempo. Y más tiempo no es más dinero, pero sí es más tiempo para no tener que gastar en algo para poder comparar 2 o 3 productos o servicios. La experiencia va a ser anfibia. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a volver al mundo de antes, ni tampoco el mundo se va a transformar al 100%. Probablemente haya partes y partes, y vamos a tener que vivir tanto en los trabajos, yendo a trabajar algunos días y otros no, ni vamos a estar todos los días en la casa, ni vamos a estar todos los días en el trabajo como antes. Vamos a estar probablemente de modo híbrido. Y después, tenemos que apelar a la simplicidad. Al haber un efecto de túnel y no tener tiempo, ¿ok? Hay que enfocarse en explicar muy rápidamente, dar tiempo a mi consumidor, ser eficiente y no hacerle perder el tiempo explicándole cosas que no quiere saber, o darle tiempo al trabajador de mi empresa, también es el nuevo dinero. Por ahí no le puedo pagar más, ¿ok? Pero le puedo hacer que no se quede en una reunión que no tiene ningún sentido, que se quede y que lo pase en un supermercado con su familia o como sea. ¿Okay? Y por último, pero no menos importante, acabamos de perder el control durante estos últimos meses y años, estuvimos perdiendo el control de absolutamente todo. Y sobre todas las cosas, la gente quiere 2 cosas. Si hay 2 cosas que creo que debemos resaltar en esta charla, es que las personas queremos volver a tener una previsibilidad de futuro y volver a tener control sobre lo que pasa. ¿Okay? Y tenemos que trabajar para que nuestra oferta hacia nuestros empleados, pero también hacia nuestros consumidores, brinde estas 2 cosas que está necesitando el mercado, que es estabilidad futuro y control. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo.